¿Cómo surge la filosofía? ¿Desde qué tiempos atrás viene esta ciencia? La filosofía viene de una especie de evolución del mismo ser humano. En principio, el ser humano todo lo explicaba a partir de mitos. Pero antes de los mitos, cuando el ser humano no tenía, diríamos, que esa capacidad de raciocinio. Por ejemplo, el ser humano se miraba en un río, pero no sabía que eso era un reflejo del río, que es de él mismo. Iba caminando y ve la sombra y no sabe que eso era la sombra. Ya el ser humano comienza a ir evolucionando, a ir aprendiendo, entonces comienza a tratar de dar explicaciones a las cosas. El ser humano, dice Aristóteles en el libro de la metafísica, que el ser humano por naturaleza tiende al saber, tiene deseo de saber, o sea, tiene curiosidad. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, llovía y el ser humano a todo lo atribuía a una diosa, está lloviendo, la diosa de la lluvia. No llueve, la diosa de la lluvia está enojada. Bien, pero ya entonces, es a partir aproximadamente del siglo VI antes de Jesucristo, cuando Tales de Mileto comienza a tratar de hacerse preguntas racionales, ya no fundamentadas en lo que sería en los mitos. Entonces, de las primeras preguntas que se tienen como madre de la filosofía, si podemos decir preguntas madre de la filosofía, son básicamente tres: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Y de qué estamos hechos? Todo esto ocurre entonces en el sur, en una isla de Grecia que queda al sur del mar Egeo, que se conoce como Creta, los cretenses. Entonces, Tales de Mileto, por ejemplo, se pregunta ¿de dónde venimos? Y la respuesta que trata de dar a partir de la observación es que todo viene de la humedad, porque va a decir que las plantas no germinan sin humedad, el calor es producto de la humedad es de donde proviene la vida, y de hecho, actualmente eso es lo que se plantea. Entonces ahí nace la filosofía occidental, porque tenemos filosofía oriental, por ejemplo, con Confucio, con Lao Tse, con Li Taipo, y tenemos filosofía africana, entre otros lugares. Pero entonces Tales de Mileto se le conoce como el padre de la filosofía, por haber sido el primero que trató de dar respuesta a los problemas de la naturaleza. Por eso los primeros filósofos le van a llamar físicos, porque en griego, naturaleza se dice physis, y ellos trataron de estudiar la naturaleza. Luego viene, por ejemplo, Anaxímenes, que va a decir que sí, que el primer principio, o arjé, como le van a llamar, debe ser uno, pero va a decir que no puede ser el agua, sino el neuma, que se traduce como aire. ¿Y por qué? Porque él dice, por ejemplo, que el aire enrarecido, o sea, sometido a presión, provoca la humedad. Entonces de ahí surgen todas las cosas húmedas. Pero la humedad más enrarecida se calienta. Entonces ahí salen las cosas calientes. Pero el fuego también produce lo que diríamos en términos populares como una rarruma, o sea, extendería la tierra. Y en ese ciclo es que va surgiendo la cosa. Pero entonces Anaximandro va a decir, no, si hay un principio, ese principio tiene que ser indeterminado, al que él llama apeiron, que significa en griego sustancia indeterminada. Es decir, ese principio tiene que ser indeterminado porque de lo conocido salen cosas conocidas. Algo simple. Si yo siembro un grano de maíz, nace una mata de maíz. Si siembro una semilla de aguacate, nace una mata de aguacate. Pero entonces él dice, eso de donde viene todo no puede ser conocido, porque debe contener en sí mismo la simiente de todas las cosas. Luego viene Heráclito, que va a decir que no, que todo va a venir a partir del devenir. Erróneamente traducen devenir queriendo decir que es el fuego, pero es lo que usa el fuego como símbolo, porque usted ve el fuego sube y cuando mira para abajo ya está subiendo, es puro movimiento. Entonces, a partir de ahí es que la filosofía corre hasta el sol de hoy.